Dios me le bendiga mucho, Cristo le ama, dándole cada día más la gracia al Rey de Reyes y Señor del Señor, a los tres grandes, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Jonás capítulo 3, verso 1 al 10. Nínive se arrepiente. Y la palabra se lee bajo la comunión de los tres grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando, diciendo: de aquí en adelante, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se le apartará del ardor de su ira, y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tus palabras son fuente de agua viva. Cada día más, Señor, que a través de esta palabra tú nos estés aumentando la fe, edificando, Señor, salvando las almas, sanando los enfermos y libertando los cautivos. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra no regresa vacía. Amén. De la lectura de estos versículos, esta poderosa palabra nos da una gran fortaleza espiritual. Y vemos aquí que de la lectura de este gran pasaje bíblico nos llena de fortaleza cada día más. Vemos la misericordia, el amor de Dios, que es infinito para aquellos que se humillan ante sus pies. Jonás había sido escogido para enunciar un mensaje al pueblo, aquella gran ciudad que era grande en extremo. Cuando leemos en su capítulo 1 de Jonás, vemos que Jonás huyó de la presencia de Dios y no quería ir a aquella gran ciudad a llevar un mensaje. Jonás tenía mucho dolor y mucho resentimiento contra aquella gran ciudad, porque él había nacido allí en aquella gran ciudad y él y su familia fue víctima
de aquellos pecados, maltratos y abusos que se cometieron en contra de su familia. Allí se cometieron los crímenes más grandes y los pecados más grandes. De tal modo que la maldad que había cometido los ninivitas había llegado ya a la presencia del Señor. Y el Señor coge a Jonás para que lleve un mensaje de arrepentimiento, porque el juicio de Dios iba a venir para aquella gran ciudad. Jonás huye de la presencia del Señor por la amargura y el dolor que tenía en su corazón, y se va y toma su propio pasaje y se va a Tarsis. Allí, rumbo a Tarsis, una gran nave, iban con unos tripulantes marinos, y se levantó Jehová allí una gran tempestad, un viento que quería partir la nave. Pero los tripulantes de la nave no eran hebreos, eran idólatras, creían en sus dioses. Y ellos comenzaron a clamar sus dioses para que el viento cesara. Y ellos, sus dioses, no le respondieron. Pero mientras Jonás dormía allá en el fondo de la nave, estos hombres marinos mercantes estaban luchando con la tempestad. El hombre no puede vencer el propósito de Dios. Por más que el hombre tenga conocimiento, por más que el hombre quiera, nunca va a poder impedir el propósito de Dios. Vemos cuando Jesús caminaba sobre las aguas, reprendía los vientos y hasta los vientos le obedecían. Porque Dios es el creador del cielo y de la tierra, de la naturaleza, del universo, de todo lo que existe. Por eso Él es el único Dios soberano y tiene el poder sobre todas las cosas, porque todo lo que hay es creado por Dios, el único Dios verdadero y Padre de nuestro Señor Jesús. Génesis capítulo 1, habla de la creación y de la relación del ser humano con Dios y la promesa que Dios le hizo a Abraham. La gloria para el Señor. Jonás, lleno de dolor, de remordimiento, desobedeció el propósito de Dios. Pero mientras él dormía, los tripulantes de la nave fueron a donde Jonás y le dijeron: dormilón, levántate de ahí, ¿qué haces ahí tú que duermes? ¿De dónde tú eres y de dónde vienes? Jonás le respondió que él era hebreo y que él creía en Dios. La gloria para el Señor. Y vemos entonces qué aconteció. Le vamos a dar lectura en Jonás capítulo 1 a la altura del verso 13 al 17. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no nos perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La gloria para Dios. Mateo capítulo 12, verso 40. Vemos aquí entonces
Mientras estos hombres trataron, hicieron todo a ver si podían llevar la nave a tierra, pero no pudieron. Ellos clamaron a sus dioses y sus dioses no lo respondieron. Pero cuando fueron a donde Jonás dijo que él era hebreo y que él le temía al Señor y que por causa de él, pues, había acontecido esto. Ellos lucharon a ver si podían llevar la nave a tierra y no podían. Jonás le dijo que lo lanzaran al mar para que los vientos se puedan detener. Ellos no querían, seguían luchando, pero al final tuvieron que lanzar a Jonás al mar y vino un gran pez y tragó a Jonás y lo llevó ¿dónde? Duró 3 días. Vemos aquí que Jesús duró 3 días para la resurrección. Nos llama la poderosa la atención que Jonás también duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Vemos también que en Hechos capítulo 9 narra la convención de Pablo y duró 3 días sin comer y sin beber. Pero mientras Jonás oraba, el capítulo 2 habla que Jonás oraba dentro del pez, del vientre del pez, y este pez lo llevó a la playa de Nínive y allí lo llevó. Y dice entonces en el capítulo 3 que le dimos la lectura, que por segunda vez vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama este mensaje. El mensaje era un mensaje de arrepentimiento, que en 40 días Jehová iba a destruir la ciudad de Nínive, porque la maldad, el pecado, había llegado a la presencia de Dios. Pero algo que me llama poderosa la atención, y es lo que más me gusta, es que ante el proclamo de la palabra que el mensaje de Dios le envió a través del profeta Jonás, el pueblo fue muy inteligente. Y que el pueblo, los hombres de Nínive, creyeron en la palabra de Jonás. Si le damos la lectura a Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, dio su único Hijo unigénito, para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se le acerque tiene que creer que le hay. Hebreos capítulo 11, verso 6. Usted no puede tener las bendiciones espirituales que Dios le ha prometido a cada uno de nosotros, y es la salvación a través de la fe puesta en Cristo Jesús. Si usted no cree en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Sin fe es imposible, como dice Hebreo 11, verso 6, agradar a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Ante la palabra de Jonás que Dios le había enviado a Nínive, que venía a juicio para aquella ciudad y que iba a ser destruida por su pecado, pero los hombres escucharon la palabra de Dios. Los hombres de Nínive creyeron la palabra que llevó Jonás, una palabra de arrepentimiento y una palabra de juicio contra aquella gran ciudad por el pecado que había llegado a la presencia de Dios. Ahora, vemos que en el verso 5, capítulo 3 de Jonás, dice: y los hombres de Nínive creyeron, óigase bien, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿A quién fue?
no creyeron la palabra, no creyeron en Jonás, sino creyeron a Dios, porque la palabra que anunciaba Jonás era la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron entonces los hombres de Nínive? Lo primero fue que creyeron a Dios, creyeron en su palabra, creyeron en el mensaje que le llevó el profeta que iba a destruir a Nínive en 40 días. ¿Y qué hicieron ellos entonces? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Aquí vemos algo poderoso. El ayuno es un arma muy fuerte para romper cadenas y para humillarse ante los pies de Dios. Vemos que aquí es un ayuno de humillación. Ellos se humillaron en ayuno. Pero vemos el cilicio también. El cilicio, se acostaron en el suelo, ayunaron ahí, humillados, pidiendo a Dios, desde el mayor hasta el menor. Todo el mundo se humilló, pidiéndole misericordia a Dios y reconociendo su pecado. Ahora bien, no solamente que los hombres de Nínive se humillaron ante la presencia de Dios pidiendo con ayuno y cilicio, sino también que el rey de Nínive se humilló ante los pies de Dios y proclamó y ordenó al pueblo entero que todos se humillaran en ayuno y en cilicio. Pero no solamente los hombres, sino que también los animales. Ordenó que se sometieran también a los animales, también en ayuno. Y en el verso 6 dice la palabra, Jonás capítulo 3, verso 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se le dé alimento, ni beban agua. Vemos que el rey dictó un mandato aquí y ordenó que todos los hombres, todos los animales, todos fueron. El mismo rey rasgó su vestido y se humilló ante la presencia de Dios, pidiendo al pueblo, pidiendo al Señor, humillado, para que Dios pueda arrepentirse del juicio que Dios había decretado contra aquella gran ciudad de Nínive. Ante la situación, ante el llamado, ante el pecado, si tú vienes humillado a los pies del Señor, el Señor tiene misericordia de ti y te perdona tu pecado. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice la palabra en Juan, Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El pueblo se humilló ante Dios porque reconoció que había pecado contra Dios. Pero no solamente el pueblo, sino
que el cabeza, el rey, ordenó, se humilló él mismo y ordenó también que hasta los animales pues no le dieran comida, pidiendo misericordia a Dios. Dice la palabra Proverbio 28, verso 13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. El pueblo reconoció ante la palabra su pecado y se humillaron ante la presencia de Dios. Y Dios, la gloria para el Señor, tuvo misericordia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. La gloria para el Señor. Vemos aquí qué aconteció entonces. En el verso 8 dice, sino cubriéndose de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey ordenó aquí un arrepentimiento, que clamen a Dios, que se humillen a Dios y se conviertan. ¿Qué significa apartarse del mal camino? Dejar el pecado. ¿Qué significa convertirse? Cambiar de un arrepentimiento de un estado al otro. Por eso dice Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo 5, verso 17, que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. La gloria para Dios. Vemos que el apóstol Pedro, en su primer discurso en Hechos, capítulo 2, después que estaban reunidos del día de Pentecostés, cuando estaban allí, que descendió el viento recio y comenzaron a hablar en lenguas, los que estaban allí comenzaron a murmurar y a decir que ellos estaban borrachos, estaban llenos de motos. Sin embargo, Pedro en su primer discurso le comenzó a decir, capítulo 2, verso 14 en adelante, hablando sobre la promesa del Espíritu Santo en Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, y hablando de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, él estableció, en el verso 36, le vamos a dar lectura, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautíce de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En su primer discurso, Pedro habla de la promesa del Espíritu Santo y habla de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, aquellos hermanos israelitas que estaban allí, que escucharon el primer mensaje, pues le dijeron a Pedro que tenían que hacer. Entonces Pedro le dijo
que tenían que bautizarse en el nombre de Jesús, tenía entonces que arrepentirse de su pecado. Entonces Jesús le iba a perdonar su pecado y iban a recibir el don del Espíritu Santo. Es imposible que usted reciba la salvación si usted no cree en Jesús. Lo primero que usted tiene que creer primero en la fe de que Dios existe, la gloria para el Señor, y que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo resucitó y que viene, es imposible que usted tenga la salvación, porque el pecado más grande que puede tener una persona es el pecado de la incredulidad. Si usted no cree que Dios existe, que Dios es real, que Jesús vino a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, y que murió y que resucitó y que viene y que hay vida eterna en Cristo Jesús, usted no puede reconocer entonces que usted es pecador y que está destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, le digo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La gloria para el Señor. Romanos 6:23. Ahora dice Romanos 6, capítulo 10, verso 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y que Dios lo resucitó, no puede tener la salvación. Hechos capítulo 16, verso 31, cuando Pablo y Silas estaban presos allí, el carcelero, después que ellos comenzaron a orar, lo azotaron, comenzaron a las 12 de la noche a cantar y orar, y se abrieron los cimientos de la cárcel. El carcelero se iba a quitar la vida, pero Pablo le dijo que no se quitara la vida, que ellos no se habían fugado, que ellos estaban ahí todos los presos. Entonces el carcelero le dijo, humillado ante los pies con una luz de Pablo y Silas, que qué tenía que hacer para ser salvo. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Aquí está la clave. Los ninivitas creyeron en la palabra de Dios, pero no solamente que creyeron, sino que hicieron actos, hicieron acciones que demostraron que ellos creyeron en la palabra de Dios. Hicieron silicio, hicieron ayuno, se humillaron, se convirtieron de su mal camino, comenzando desde el rey hasta los animales, y vemos que Dios tuvo misericordia de ellos y le perdonó su pecado. La gloria para el Señor. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice la palabra Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, del corazón, dice el proverbio, el apóstol, proverbio sabio Salomón, que cuida tu corazón porque de él emana la vida. De ahí salen los malos y buenos pensamientos del corazón. De ahí salen los homicidios, de ahí salen los adulterios, de ahí salen todo del corazón. Por eso es que la fe es un don que viene de Dios, pero dice que con el corazón se cree para la justicia divina, la justicia de Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que arrepentirse, confesar, reconocer a Cristo como el único Salvador y arrepentirse de su pecado. Dice verso 11, pues las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Isaías capítulo 28, a la altura del verso 16,
y también Romanos en su capítulo 10, verso 11. La gloria para el Señor. Romanos en su capítulo 5 estamos hablando de que ellos creyeron en la palabra. La gloria para el Señor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Santo eres Jehová. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que tenemos que, dice la palabra en Romanos 3:23, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos que aprender de los ninivitas, porque hoy la palabra, Dios nos habla a través de su palabra, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que el pecado es muerte y nos separa de Dios. Y que Cristo vino con su sangre poderosa a limpiarnos de todo pecado. Pero primero tenemos que reconocer, Dios habla a través de su palabra irrelevada que nos ha dejado a nosotros aquí. Esta palabra fue escrita por hombre inspirado por Dios. Cristo a través de su palabra nos habla todos los días de que somos pecadores y que Él vino a morir por el pecado de cada uno de nosotros, su sangre derramada, inocencia allí, y por la abundancia de su gracia. En Efesios capítulo 1, verso 7, por su riqueza de su gracia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vemos cuando entonces dice el verso de Jonás capítulo 3. Me encanta el verso 10. Dice, y vio Dios lo que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Que ellos se convirtieron de su mal camino. Hay caminos que el hombre parece correcto, pero ese camino te lleva a la muerte. Ellos llevaban un camino de ¿qué? De muerte espiritual y muerte física, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado separa a Dios separa al hombre de Dios. Para eso fue que Cristo vino a reconciliarnos con Dios, producto de la desobediencia del pecado, que fue muerte, pero Cristo vino a darnos vida eterna. Y ahora estamos reconciliados con Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero primero usted tiene que reconocer esta palabra: Cristo viene, Cristo sana, Cristo liberta, que Cristo resucitó. Y tenemos una esperanza viva de que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Lucas capítulo 19, verso 10. Cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, un cobrador de impuestos, que había engañado a muchas personas, se arrepintió y llegó a la salvación a su casa. La gloria para Dios. Vemos que Dios dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Qué fue lo que Dios vio que hicieron los hombres, incluyendo el rey de Nínive? Dios vio que ellos se apartaron de su mal camino. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando nos arrepentimos y venimos al Señor y nos apartamos del mal camino, Dios a través de la obra del Espíritu Santo, que es que convence de pecado, de justicia y de juicio,
entonces ahí viene la misericordia. Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive. Tuvo misericordia. ¿Por qué? Dios no le pagó a ellos lo que ellos merecían. Ellos merecían la muerte. Pero ellos, los hombres de Nínive, creyeron a Dios. Creyeron en la palabra que envió Dios a través de Jonás. Hoy Dios nos ha hablado a nosotros a través de la palabra que tenemos que arrepentirnos porque en cualquier momento puede llegar la muerte o la venida del Señor. Pero si nos vamos con Cristo, tenemos vida eterna y los muertos en Cristo resucitarán primero, y cuando venga Cristo con gran poder y gloria en la nube, que vendrá como ladrón en la noche con sus ángeles, entonces nuestro nombre está allí en Cristo en el libro de la vida, y Él está preparando morada para cada uno de nosotros. Así está Jesús intercediendo por nosotros, el único mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo hombre, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Dice el verso 10, Jonás capítulo 3, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahí llegó la misericordia. El pueblo de Nínive lo que merecía era muerte física y muerte espiritual. Pero el pueblo se humilló y Dios tuvo misericordia y entonces Dios se arrepintió del mal, del juicio de destrucción. Dios no nos desprecia un corazón contrito y humillado. Lo que tenemos que venir a los pies del Señor humillado, pidiendo todos los días perdón por nuestro pecado. Dice Hechos capítulo 3, verso 19, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que venga tiempos de descanso de parte del Señor. Dice la palabra, Mateo 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La venida del Señor no ha llegado. Es dándonos la oportunidad a cada uno de nosotros que nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos humillados ante el Señor, y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús comenzó su primer ministerio, fue anunciando el reino de Dios y el arrepentimiento. También vemos Juan el Bautista, cuando inició su ministerio, predicando en el desierto, anunciaba: arrepentido, que el reino de Dios se ha acercado. Aquellos que creyeron, los publicanos que creyeron en esa palabra, vinieron arrepentidos de su pecado y fueron bautizados todos en el río del Jordán. Pero primero tuvieron que creer en esa palabra que anunciaba Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Señor Jesús. Ellos creyeron, aún eran hombres pecadores, los publicanos creyeron, y los gentiles creyeron en esa palabra que anunció el profeta Juan. Vemos aquí que los ninivitas también creyeron a Dios a través de la palabra que anunciaba el profeta Jonás, que en 40 días iba a destruir esa gran ciudad, Nínive.
Dice Santiago 4:8, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Gloria a Dios. Si usted se acerca a Dios, Dios también se acerca a usted. Pero ¿cómo usted se va a acercar al Señor? Lo primero es la fe en la palabra de Dios, que Dios es real, que Dios existe, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que está vivo. Usted tiene que tener la fe en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, como hicieron aquellos hombres que creyeron en la palabra de Dios a través de los profetas. Hoy tenemos las Sagradas Escrituras relevadas. Hebreos capítulo 1 dice que en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, Dios habló de diferentes formas y de muchas maneras a través de los profetas. Hoy nos ha hablado a través de su palabra relevada, a través del Hijo, que es en Cristo Jesús, que nos ha dejado sus palabras escritas. Dice la palabra Apocalipsis capítulo 3, verso 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntanse. Gloria a Dios. Y arrepiéntete. Dice Ezequiel capítulo 18, verso 32: yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivan. Lo afirma el Señor omnipotente. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios lo que quiere es que usted se arrepienta y se convierta. Entonces el Dios omnipotente lo abrazará con su gracia, con su amor y su misericordia. Joel capítulo 2, verso 13 dice: ráguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Eso fue lo que Dios hizo con los ninivitas. Tuvo misericordia, tuvo compasión. Fue lento para la ira porque aún el pecado, aún la maldad había llegado a su presencia, pero le dio la oportunidad a través de este profeta. Aún él huía de la presencia de Dios por el dolor que tenía, pero al final tuvo que ir a llevar la gloria para Dios, el mensaje, porque Dios lo había cogido para llevar el mensaje a ese pueblo de juicio y de arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios entonces con el pueblo de Nínive en Jonás capítulo 3, verso 10? Que Dios se arrepintió del mal que había dicho hacerle al pueblo. ¿Cuál era el mal? Que lo iba a destruir. Pero el pueblo se humilló, el pueblo pidió perdón y le alcanzó su misericordia. Lento para la ira. Dios no actúa como el hombre. Vemos que Moisés fue un hombre, el hombre, la gloria para Dios, escogido para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, para llevar a la tierra de Canaán. El hombre más manso que pudo haber sobre la tierra. Sin embargo, cuando el pueblo allí pecó, cuando Aarón le formó un becerro de oro de fundición, pues Dios se airó y lo iba a destruir, pero Moisés se airó y rompió las dos tablas que Jehová le había hecho con su mano y la escritura con el dedo de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando Moisés vio que el pueblo se había apartado del camino de Dios y comenzó a adorar ese becerro, a hacer un altar, a hacer sacrificio y fiesta, beber y a comer. Cuando Moisés descendió del monte, eso en su capítulo 32, cuando escuchó esto, él rompió las dos tablas de los 10 mandamientos de la ira.
aunque le costó de nuevo entonces subir de nuevo al monte y hacerla él, porque Dios fue el que hizo esas dos tablas de piedra con los 10 mandamientos, lo escribió con su dedo. Eso le costó a Moisés entonces durar otra vez 40 días allí sin comer y sin beber, y tuvo él que hacer la tabla de nuevo que Dios le había entregado. ¿Producto de qué? De la ira. Pero los juicios de Dios no igual. Él es tardo para la ira. Si hubiera sido igual que nosotros, inmediatamente ese pueblo estaba desenfrenado, lo había destruido al mismo instante. Pero Dios le dio la oportunidad enviándole. Habían gente ahí que eran inocentes. Cuando Jonás se incomodó, dijo: tú te incomodas porque no quiere ir. Mira, tú te incomodas porque esta calabacera yo la sequé. Sin embargo, yo tuve misericordia. ¿Cómo no voy a tener misericordia de un pueblo que no sabe distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda? La gloria para el Señor. Dios es compasivo, Dios es misericordioso para aquellos que se humillan. La gloria para el Señor. Y para concluir con este mensaje, dice Zacarías capítulo 1, verso 3, dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Cuando el hombre se arrepiente de su pecado, cuando el hombre se humilla ante la presencia de Dios y se vuelve a Dios, entonces Dios se vuelve al hombre. Este profeta Zacarías anunciando juicio contra el pueblo de Dios, porque habían pecado, se habían ido a adorar a Baales. Entonces Dios le dice a su pueblo: vuélvanse a mí, que yo entonces me volveré a ustedes. Dice la palabra que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo primero que tenemos que tener la fe puesta en el Señor Jesús. Sin fe no se llega a la salvación. Para todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Como hicieron los hombres de Nínive, el rey, creyeron en la palabra de Dios. Yo vengo a decirte esta noche, si tú quieres tener la vida eterna, tienes que creer en la palabra que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo cargó el pecado y que hay vida eterna en Cristo Jesús y que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él no hace excepción de personas. Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos para darnos vida eterna. Solamente tiene que creer esta palabra como creyeron los hombres de Nínive. La venida del Señor está a la puerta. Cristo viene, porque Cristo viene, Dios lo prometió. Tú tienes que creer en esta palabra, que Cristo viene y que hay vida eterna y que si tú te vas con Cristo, tienes la vida. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor, porque morir en Cristo hay ganancia, vivir en Cristo hay ganancia, hay paz, hay seguridad, hay vida eterna en Cristo Jesús. Si todavía tú no le has entregado tu vida al Señor, cree en esta palabra, que Cristo murió por ti, murió por mí. Él murió por el pecado de la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice la palabra Juan 3:15, dice la 3:17, dice: el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La primera carta de Timoteo en su capítulo 1, verso 15, dice la palabra fiel y digna de ser recibido por todo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La gloria para Dios. Palabra fiel y digna de ser recibido por todo, que Cristo vino al mundo al salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, repite esta oración conmigo. Señor, me arrepiento de todo mi pecado.
vengo ante ti pidiéndote que me perdone de todo mi pecado. Acepto al Señor Jesús como el único salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Señor, ayúdame que yo pueda ser bautizado en el agua, en el Espíritu. Renuncio a todo pecado, a toda maldad. Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, cambia mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, Señor, a estar en tu camino, a hacer tu voluntad, a hacer tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, busque un templo donde se predique la sana doctrina, comience a estudiar la palabra, cómprese una Biblia, comience a orar y usted verá que todo va a cambiar, porque Cristo salva, Cristo sana y liberta. Para Dios nada es imposible. Dios es el de lo imposible. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video con su familia, con sus amigos, que tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. Dios me lo bendiga mucho y la paz del Señor me lo acompañe a usted y a su familia en el nombre de Jesús. Amén.